Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Cadera de Eva, por generar esta jornada de reflexión en torno al 25N, a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Y pues por ahí vamos a platicar también un poco de la violencia que las madres sufrimos, de la que no se habla mucho, pero está siempre presente. Pues nosotros, como ya nos presentó Graciela, somos A Muchas Voces, somos una colectiva que ya tiene unos 2 años fungiendo como tal, creando tribu en donde leemos, maternamos y hacemos muchas actividades para seguir reflexionando sobre las maternidades. Pero antes de A Muchas Voces como colectiva y antes de estas 2 antologías que les venimos a presentar, hubo un génesis, y ese génesis se llamó Pequeñas Labores. Mis compañeras que están aquí con nosotros y más de 40 o 50 mujeres, madres y no madres, han pasado por Pequeñas Labores, que es un taller de escritura desde la maternidad que fue inaugurado, que fue gestionado por Isabel Zapata, impartido por Isabel Zapata y gestionado por Mara Rajab, que ella es de Traspatio Librería, y ellas idearon este taller pensando principalmente en crear un espacio seguro, un espacio de confianza, un espacio de acompañamiento, que creo que sí lo lograron y sí lo fue, para que mujeres madres pudiéramos discutir, reflexionar acerca de eso que nos atraviesa, ¿no? De eso que significa cuidar, que significa maternar, de cualquier y diversa manera que lo hagamos. Ese espacio nos permitió a todas nombrarnos, nombrar lo que atravesamos día a día, reflexionar, hablar, evocar, escribir y reescribir nuestra narrativa como madres, y fue un espacio que se sintió, yo en mi experiencia personal, como un bálsamo, ¿no? Cuando yo entré a la sesión, a la segunda generación, porque somos como la academia, ya somos como 6 generaciones derivadas de ese taller, cuando empecé a interactuar en ese taller, mi hija tenía 5 meses de nacida y estábamos en plena pandemia. Entonces fue un espacio seguro en donde pudimos hablar de eso que nos estaba atravesando, de lo que estaba pasando al interior de nuestras casas, de todo ese cuidado que estaba recayendo en nosotras y de dudas, reflexiones, debates y todo lo que se nos venía con ese gran trabajo que teníamos de ser madres y existir, punto. ¿No? Y bueno, a partir de esos talleres, que ya hasta el día de hoy son 6 ocasiones que se han impartido, Isabel quiso hacer, y Mara e Isabel quisieron hacer este gesto muy generoso, creo yo, de sacar esos textos que trabajamos en esos talleres, que creamos como en ese círculo, en esa burbuja de mucha confianza, de sacarlo a un libro, de sacarlo a unas antologías que cabe decirlo, son gratuitas, de descarga gratuita digital, justo para que nuestras voces y nuestras resonancias no quedaran solo en esos espacios en donde nos veíamos por Zoom. Hay personas como a Olivia, a Pau, que es la primera vez que las veo en físico, pero decíamos antes de entrar que conocemos cosas tan íntimas de nosotros por haber leído nuestros textos, por haber interactuado de esas maneras, que es como si nos conociéramos desde hace mucho, mucho tiempo. Y así es como nacen entonces estas antologías, ¿no? Después de escribir muchísimo en esos talleres, decidimos sacar nuestros escritos pues para que otras mujeres tengan la oportunidad de leernos y quizá resuenen, se reflejen, o simplemente se den un gusto de leer a compañeras que escriben, la verdad, de una manera impresionante, haciendo reflexiones sobre este tema de lo doméstico, ¿no? De lo que pasa en nuestras casas, de lo que pasa en nuestra cabeza, de lo que pasa mientras tratamos de hacer que otros seres vivos ahí sobrevivan, y que muchas veces es muy difícil compartirlo, no solo porque ha permeado desde hace muchos años una idea
muy romantizada e idealizada de lo que debe ser la maternidad, de lo que deben ser las buenas madres, y nosotros también en estos textos pues rompemos o tratamos de hacerlo, de derrocar, de tumbar esos mitos de estas madres abnegadas, perfectas, y pues nos atrevimos a encuerarnos en la plaza, a hablar de nuestros más oscuros pensamientos, y pues el día de hoy les venimos a compartir un poco de esos textos y a ver si las convencemos de que descarguen nuestros libros, nos lean, nos amplifiquen. El día de hoy nos acompañan Paulina, Olivia, Tatiana y Brenda también, que iba a venir y estuvo a 2 de lograrlo, para que ellas como autoras pues nos puedan platicar también un poco qué fue para ellas atravesar este taller, tener sus textos en estas antologías y hablar y escribir sobre las maternidades diversas y no idealizadas como debieran ser. Por último, nada más les cuento que en estas antologías van a poder encontrar textos de todo, partos, posparto, depresión posparto, sexualidad en la maternidad, diarios de embarazo, relaciones madres e hijas conflictivas y amorosas, genealogías de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, cartas a nuestros hijos, cartas a nuestras madres, cartas desde nuestra posición de ser hijas, relatos de ficción y no ficción, cuentos que ojalá se hicieran realidad, innumerables textos de una calidad impresionante, no porque todas sean ya mis amigas, sino porque se dieron una oportunidad de escribir y evocar sus historias en textos que ahora están para la disposición de todas y todes que quieran leernos. Y pues ahora les quiero ceder la palabra. Yo las invité a mis compañeras como a una especie de lectura charla, en donde yo les voy a compartir un fragmentito de cada uno de sus textos, también para que tengan una probadita, no tanto, porque si no, después ya no nos van y nos leen, pero una probadita y luego cederles la palabra para que ustedes nos platiquen qué onda con ese texto y qué pasó mientras escribían ese texto y si han seguido escribiendo o lo que deseen. Me gustaría comenzar con Olivia, y empiezo con Olivia porque su texto... ella fue de la primera generación, ¿verdad? De las primeritas. Y ella y creo que a la segunda estábamos atravesando la pandemia pura y dura. O sea, cuando recién nos hicieron el lockdown y con un niño pequeño. Y entonces ella en su texto, que se titula Lo que se descompone en el refrigerador, hace un relato de lo que ha sido maternar ahí en pandemia. Y habla de muchos temas, pone como para discusión muchos temas, pero el que a mí me llamó la atención fue el siguiente: cómo la tribu nos salvó de este encierro. Entonces, leo a Olivia. Antes de la pandemia, el plan era inscribir a Pau en un kinder en agosto. Dado que eso no pudo ser, un grupo de mamás nos organizamos en una burbuja y nos empezamos a reunir una vez por semana en los viveros. Los primeros viernes solo caminábamos, hacíamos picnics improvisados y dejábamos a las niñeces disfrutar el espacio abierto y la naturaleza. Pero pronto empezamos a hacer planes para tener actividades más concretas y dirigidas, como la visita que hicimos a una granja en Xochimilco, un lugar verde y hermoso donde cosecharon tomates, recogieron huevos en un gallinero y convivieron con cabras bebés en un corral. En nuestra pequeña burbuja, los cuidados son colectivos. Todas vemos por todes y aportamos lo que podemos, desde el patio donde ahora nos reunimos y comida para compartir hasta ideas. Cuánta alegría nos da saber que estamos logrando con creatividad no resignarnos al aislamiento y a la ausencia de socialización para nuestras hijas e hijos. Curiosamente, no me sorprende en absoluto, son grupos de mujeres como este los que han sostenido a lo largo de la pandemia. Mucho de la reflexión que creo que hicimos en el grupo, que exactamente yo formé parte de la primera generación de Pequeñas Labores, y estamos en el momento más álgido de la pandemia, o sea, realmente estábamos todas encerradas y el taller se convirtió, y eso también lo cuento en el texto,
en ese espacio en el que cada sábado nos conectábamos al Zoom y éramos un grupo de mamás maternando, cada una encerrada en nuestras casas, y era ese espacio en el que podíamos leer juntas, conversar sobre lo que leíamos, ¿no? En grupo, y también escribir, escucharnos unas a otras. Y pues fue mucho más, ¿no? Que solo eso, que ya es mucho, pero fue mucho más porque fue esa compañía que a todas nos surgía, ¿no? En ese momento, ¿no? Maternar suele ser y no tendría que ser una experiencia muy solitaria a veces. En pandemia, imagínense lo que fue, ¿no? Entonces, para mí fue crucial tener ese espacio de diálogo, de conversación, de lectura y de escritura. Y salieron textos pues muy emotivos, ¿no? Porque la pandemia nos hizo poner una lupa, un foco especial, un microscopio a todas las labores que como madres hacemos, ¿no? Las labores de cuidados. Nos hizo como repensar, ir hacia atrás y pensar en nuestros partos y darnos cuenta a lo mejor de violencias que habíamos atravesado y que todavía no acomodábamos. Nos hizo repensar también nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con nuestras madres, con nuestros padres, pero en Zoom, ¿no? Porque estábamos ahí en medio de más de un tiempo que se convirtió en una cosa muy amorfa. Y volviendo a lo que les quería contar de por qué le puse lo que se descompone en el refrigerador a ese texto, es porque yo decía, siento que ya no sé medir el tiempo, no sé cuándo empezó un día, acabó otro, me la paso entre que tratando de trabajar, todavía estaba amamantando a mi hijo, o sea, lo dejé de amamantar en el encierro, ¿no? Pensando que íbamos a comer, me metí a cursar una especialidad que iba a hacerse a mi presencial y terminó siendo a distancia y no tenía tiempo para hacerla, bueno, ¿no? Mi relación de pareja se puso muy tensa también, en fin. Y yo decía, no me doy cuenta de cómo pasa el tiempo, salvo por las cosas que se descomponen en el refrigerador, salvo por las cosas que se pudren en el refrigerador, ¿no? Es una cosa un poco oscura, pero un poco así íbamos, ¿no? Entre atravesando todas estas cosas muy difíciles y también en este tema de la lupa, también a los cuidados, fue un espacio en el que también a mí me permitió estar muy cerca de mi hijo, ¿no? Y observarlo también casi que minuto por minuto, las cosas que iba aprendiendo, las cosas que iba descubriendo, las actividades que nos íbamos inventando para hacer, ¿no? Y pasar un día y luego otro día sin poder salir a la calle, ¿no? No sé, por ejemplo, le estaba empezando a hablar y también hay detalles como que ahora que lo releí para poder conversar acá con ustedes, pues me conmovieron mucho de las primeras palabras que mi hijo estaba empezando a decir, las primeras ideas ya un poquito más complejas que también compartía, pues de cómo empezó a ser capaz de caminar ya con mucha más autonomía también en ese encierro. Y luego también esta parte que leías, que fue cuando de plano la asfixia del encierro llegó a tal punto que junto con otras mamás de otro grupo, ¿no? Porque fueron como el grupo del taller, fue un grupo muy importante, pero otro grupo fue con otras mamás que de repente un día dijimos, oigan, hagamos algo, ¿no? Ya no podemos más, nuestros hijos están aquí encerrados, y empezamos a ir a los viveros de Coyoacán, yo vivo en Coyoacán, ¿no? Un grupito así a juntarnos y a que convivieran los niños con mucho cuidado, íbamos con cubrebocas, no entendíamos bien qué onda, y ahí me di cuenta que mi hijo no sabía socializar, y eso también fue muy fuerte, que le daban miedo las niñas y los niños, ¿no? Que no sabía qué hacer con sus similares. Y bueno, eso ha sido todo un tema que hemos tenido que ir abordando y resolviendo después cuando ya acabó el confinamiento, ¿no? O sea, son saldos que dejó también la pandemia, pero como estamos teniendo esta conversación en el marco del 25N, yo creo que es muy importante que valoremos, compartiéndoles esta experiencia de escritura y de lectura colectiva, de acompañamiento de mujeres, justamente la importancia de estos espacios en donde las mujeres nos reunimos, ¿no? Y nos ayudamos a estar menos solas, por ejemplo, en la maternidad, pero no solo, ¿no? También en muchas otras experiencias que vivimos. Hace toda la diferencia, ¿no? Hace toda la diferencia. Para nosotras lo fue siendo madres en pandemia, ¿no? La relevancia de la compañía entre mujeres, de encontrar esos espacios de confianza para poder compartir, de poder conversar de lo que nos pasa y saber que no vamos a recibir un juicio de vuelta, como decía Jessica, aunque muchas no nos conocemos en persona, nos conocimos
compartiéndonos cosas realmente muy íntimas, ¿no? Que no vas por ahí contando, pero que de repente en un grupo de mujeres ahí es el espacio propicio para hacerlo. Y de pronto, aunque efectivamente cada maternidad es distinta y diversa, también hay muchos denominadores en común que de pronto también encuentras, ¿no? A ti también te pasó eso, a ti también tu parto fue difícil o no pudiste tener el parto que querías y todavía lo tienes aquí atorado, te costó mucho trabajo la lactancia, nadie te explicó qué iba a pasar con tu cuerpo, no acabas de encontrar el equilibrio, no acabas de encontrar cómo volver al mundo, ¿no? O sea, ya no entiendes dónde quedaste, ¿no? ¿Qué pasó con cómo te reincorporas a tu vida profesional? Hicimos un manifiesto en el primer grupo de pequeñas labores, hicimos un manifiesto de madres en pandemia, entre todas, ¿no? Cada una aportando reflexiones, y un poco lo que decíamos ahí es la soledad es enemiga de la maternidad, ¿no? Y no queremos ser supermamás que pueden con todo, ¿no? Exigimos cuidados también para las que cuidamos, ¿no? Y que este espacio de reflexión en la pandemia que hemos podido compartir sirva también para poner énfasis en eso, para poder intentar poner cierto orden en el caos, ¿no? Que estábamos viviendo todas, para poder, como decías, Jessica, mirar hacia dentro de lo que estaba pasando en nuestras casas, pero también hacia dentro de nosotras, ¿no? ¿Qué nos estaba pasando a nosotras en ese momento? Y terminaría insistiendo en eso, ¿no? En que lo que nos dejó Pequeñas Labores, primera generación, yo creo que los de siguientes generaciones también, pero fue como una absoluta certeza de la relevancia que tiene la creación de los espacios colectivos de reflexión entre mujeres, ¿no? Que de pronto parecería algo muy simple, pero en nuestro caso acabó siendo también casi que un acto de resistencia, ¿no? Un acto de resistencia, y lo reflexionábamos también en retrospectiva. Hablamos mucho de nuestras mamás, hablamos mucho de cómo maternaron nuestras abuelas, entonces se convierte en un espacio de resistencia con respecto a esas maternidades que estuvieron confinadas física o simbólicamente en otras épocas y que aún hoy se viven de esa forma pues en muchos espacios, ¿no? Entonces yo haría esa invitación a que sigamos teniendo esos grupos de mujeres, que sigamos impulsando estos actos de resistencia, que sigamos leyendo y escribiendo juntas y acompañándonos para no maternar en solitario. Otra manera en la que nos acompañamos pues fue leyendo mucho, ¿no? O sea, hicimos lecturas interesantísimas, recorrimos autoras que han escrito sobre la maternidad y que han desde los 70s, que es hace muy poquito, la verdad, puesto a la maternidad como casi que como un género literario, y dándole el valor y la importancia que ello merece, ¿no? Leímos a Adrienne Rich y leímos también muchas autoras contemporáneas que en este momento están también poniendo ahí el dedo sobre el renglón para visibilizar y para nombrar lo que por mucho tiempo no se ha nombrado o que se ha considerado no tan importante, ¿no? Mejor hay que hacer poemas sobre los orgasmos femeninos y sobre las tetas grandes que siempre han escrito como los hombres, o estos espacios en donde se ha permitido hablar de nuestros cuerpos, sexualizarlos y tal, y nosotros no habíamos tenido esos espacios de hablar de nuestros propios cuerpos. Ahora les quiero leer unos fragmentitos de un texto de Tatiana Candelario, que ella escribió un diario de maternidad. Ella es la más top de este panel hoy porque ella tiene 2 textos, uno en el volumen 1 y uno en el volumen 2. Se aplicó un chorro. Este texto, este diario de maternidad, que como el de ella hay varios en las antologías, hacen esta especie de recolectar el día a día que es tan valioso. Suelen leerse como fragmentadas, ¿no? Como lecturas fragmentadas, porque así como este diario que llevábamos de adolescentes, van juntando piezas de lo que es nuestro día a día. Entonces les voy a leer así unos fragmentitos de varios de los días de Tatiana. Dice, 11 de mayo 2017.
Aunque he deseado mucho este embarazo, me di cuenta de que nunca se está preparada del todo para embarazarse. No hay un momento ideal. Aquí está el bebé abriéndose paso a la vida, buscando un lugar en mi vida. 26 de julio de 2016. Estoy en la biblioteca y desde ahí escribo sobre mi embarazo, porque no puedo hacer otra cosa que pensar en el bebé. No puedo sentir, no puedo no cansarme, no puedo no ser víctima de mis hormonas. Permanezco esperando mientras miro a las nubes pasar. 22 de septiembre de 2016. La maternidad me ha vuelto ancha como el mar. Mi cuerpo se expande cada vez más. La redondez es la forma de mi silueta. Mis senos son muy grandes, se preparan para alimentarte. Mi vientre enorme, redondo, es tu cueva cálida y segura. Qué alucinante es tener una persona de 40 centímetros viviendo y creciendo dentro de mí. En mi redondez me encuentro. 1 de diciembre de 2016. Todo en el embarazo es sorprendente. Es como un viaje. Sabes dónde y cómo inicias, pero no sabes qué te depara el camino ni cuánto te transformarás en el trayecto. La maternidad es un viaje solo de ida. 6 de mayo de 2018. La maternidad me ha volado la cabeza y los sentidos. Me ha despertado y afinado estos últimos, pero ha sido verdaderamente extenuante. Hoy respiro tranquila entre la oscuridad y el silencio de la mañana. Hoy quiero regresar a sentirme un poco más yo otra vez. Esa yo que se perdió en cuanto me convertí en madre. 12 de mayo de 2018. El tiempo se teje con el movimiento silencioso de los días y sus noches. ¿Se puede sentir el tiempo? Cierro los ojos y lo intento. Mientras medito acerca del transcurrir del tiempo, también pienso en la muerte. Nunca había reflexionado tanto sobre ella como cuando me convertí en madre. 20 de enero de 2020. La maternidad atraviesa todo lo que he escrito y reflexionado. Debo dejar un poco de lado el tema de la maternidad. Debo concentrarme en mis siguientes proyectos. Aunque parece que todos se desmoronaron en cuanto nació él, o que la maternidad me nubla tanto el pensamiento y la visión que no logro articular cosas que no tengan que ver con ella. 20 de febrero de 2020. Cuidar, trabajar, leer, trabajar más y volver a cuidar. Nunca hay tiempo suficiente para la escritura. ¿Cómo le hacía Lucía Berlín para escribir tanto con 4 hijos? Sus cuentos son maravillosos. Su hijo relata que todas las noches, después de las largas jornadas de trabajo, se sentaba en la cocina con un vaso de bourbon y se ponía a escribir hasta la madrugada. A mí me falta disciplina, talento y el bourbon. Me conformo con estas notas. Ahora sí, hay mucho más, mucho más. Te cedo la palabra, Tatiana. Gracias. Bueno, ante todo, agradecerle su presencia aquí en esta tarde de martes, en la ciudad tan conflictiva como la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí presentes, porque definitivamente, más allá de presentar los libros, de presentar nuestras experiencias, lo que anhelamos es elevar un poco la discusión y salir afuera, modificar el sistema. No basta con escribir nuestras experiencias, ¿no? A mí me gustaría que no se quedara en el papel y que transformáramos el sistema. Hace poquito estaba escuchando una entrevista con la escritora Eide Rodríguez, una escritora vasca, en la que dice: se queja uno mucho, y está bien, porque estamos rompiendo los mitos de la maternidad ideal, ¿no? Esta madre sacrificada ya no nos interesa, pero también ahora estamos, y lo he visto, diciendo, es que es pesadísimo maternar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí lo es, claro, pero ¿por qué nos quejamos de una maternidad elegida? Y lo digo también, ojo, o sea, no hablo en nombre de todas, porque hay muchas mujeres que no están aquí sus experiencias, que ellas no tienen el tiempo para escribirse. Una que medio la hace e intenta sacar horas, pero uno es privilegiado porque puede escribir, porque puede tomar un taller, porque tiene el recurso para pagar el taller, porque hay que decirlo, no están todas las experiencias y luchamos porque estas experiencias se expandan. Y para no darles voz a las mujeres que no pudieron estar, sino que ellas puedan decir sus propias experiencias. Las mujeres que tienen que trabajar cuidando a otros hijos, dejando a los suyos, ¿no? Entonces,
a ese nivel de reflexión me gustaría llegar. Y entonces Eide Rodríguez dice, esta escritora vasca, ¿por qué nos quejamos de una maternidad elegida? Y vuelvo a decir, de las personas que pudimos elegir, hay quienes no pueden, ¿no? Nos quejamos y no nos quejamos tanto del trabajo que es impuesto o del sistema. ¿No debería de ser al revés? Entonces, esta es una reflexión para pensar, o sea, todo lo que salga de aquí es como para salir casi y tomar las calles y modificar, no solo, o sea, no tomar solo la pluma y el papel, sino de verdad modificar el sistema. Y en ese sentido, yo pensaba, bueno, ¿qué trascendencia tiene un diario de maternidad, ¿no? Más allá de la experiencia, en el marco del 25N. Entonces yo estaba pensando en dos sentidos. Y lo que les quería platicar un poco, más que hablar de mi experiencia en el taller o en la escritura o en mi propia maternidad, estaba pensando en dos niveles. El primero tiene que ver con romper el mito, ¿no?, de esta maternidad ideal, y eso va también en concordancia con desromantizar o más bien cuestionarnos el amor maternal, ¿no? Porque creo que desde ahí vienen muchos problemas. Por eso decimos, ¿por qué siento culpa? Y yo lo reflejo en el diario, ¿no? Hay una parte en la que le digo a mi hijo, espérame, ¿no? Porque tengo que trabajar y entonces me da culpa después. ¿De dónde viene esa culpa? ¿Es mía? O sea, realmente, o es el sistema que me dice, tú tendrías que estar escribiendo porque entonces no vas a entrar a la academia, no vas a entrar al SNI, etcétera. Entonces, primero es desmitificar, o sea, no existe un amor maternal como tal, no el instinto, ¿no? Cuestionarnos eso que nos habían impuesto es muy difícil, ¿no? Existe el amor, ¿no? Y esto ya como decía Jessica, lo han escrito muchas personas, ¿no? Esta filósofa francesa que se llama Elizabeth Badinter, que se cuestiona, ¿existe el amor maternal? Y ella hace un recorrido histórico pues para decirnos que no, ¿no? Que es una imposición, ¿no? Casualmente, porque pues a los hombres, al patriarcado les conviene que exista ese instinto, ¿no? Y entonces, bueno, si no existe eso, como cuestionarnos la institución de la maternidad porque es patriarcal, porque es impositiva, porque nos limita, porque es violenta hacia las mujeres, pero también por el otro lado, sí reivindicar la experiencia materna, que es de la que habla Adrienne Rich, ¿no? Está la institución y la experiencia materna, y eso es lo que hacemos en esta colectiva, en estos libros, reivindicar esa experiencia materna que sí es individual, o sea, que nos atraviesa como sociedad, pero también individual, y que cada una puede expresar su propia maternidad, y que también en ella, como es un sentimiento, como no es una imposición, es un sentimiento, entonces como tal es imperfecto, a veces me siento, y es ambivalente, a veces me siento desbordada de amor por mi hijo y a veces digo, puta, no quiero tenerlo cerca, necesito mi espacio, mi soledad. Entonces, eso es, en esos dos sentidos me quedé reflexionando mucho, ¿no? Sí, está la parte de cuestionarnos este instinto, porque finalmente todo lo que nos han dicho que era natural es una imposición, ¿no? Y también les recomiendo un libro de una arqueóloga francesa, bueno, protohistoriadora, que hacen arqueología de género, ¿no? Que se llama El hombre prehistórico también era una mujer, porque nos dicen, desde entonces las mujeres se quedaban en las cuevas a cuidar a los hijos, etc., y los hombres salían a cazar mamuts, etcétera. Pero no es cierto, los restos y los vestigios han demostrado que las mujeres también hacían arte, también cazaban, también. Entonces, es muy interesante reflexionar cómo se nos han impuesto ciertas cosas, ¿no? Entonces, en el sentido de reflexionar para poder transformar, ¿no? Porque el primer paso, siento que lo estamos haciendo y se ha hecho no solo aquí, sino en otros espacios, es visibilizar las violencias desde las pequeñas hasta las más grandes, pero también el siguiente paso pues es cuestionarnos y cuestionarnos también nosotras mismas, ¿no? ¿Desde dónde estoy hablando?
desde el privilegio, desde qué voz, etcétera, ¿no? El sentido es transformar, porque también me parece que el tema de los cuidados se ha caído en el otro extremo de decir, yo recuerdo mucho una tuitera muy famosa que en Twitter ponía, yo no lavo los trastes, lo hace mi marido, yo no cuido, yo escribo, ¿no? Entonces, en este sentido de decir, yo me libero, porque tenemos también que los cuidados son algo negativo, ¿no? Porque tenemos que ser la mujer profesionista que sale tampoco, ¿no? Y bien también lo decía la escritora y ensayista Alejandra M. Vázquez, que ya lleva muchos años, y es un reconocimiento también para el trabajo de otras personas que han reflexionado sobre esto antes que nosotras. Ella decía, pues, los cuidados sostienen la vida, ¿no? Y entonces eso es lo que hacemos las mamás, sostenemos la vida, pero no lo queremos hacer solas, no lo queremos hacer a costa de nuestro cuerpo, sino también los cuidados lo tienen que hacer los hombres, porque si sostienen la vida, todos estamos involucrados. Los cuidados son necesarios, son importantes, son valiosos y es trabajo, como dice el cartel de allá afuera, ¿no? Entonces, pues sí, al Estado le convenía decir, otra vez insisto y vuelvo al principio, decir que era normal. Un instinto maternal es el que cuida, lo hace sacrificadamente, abnegadamente y con amor, ¿no? Entonces, porque le conviene no pagar ese trabajo de cuidados. Entonces, habrá que cuestionarnos muchas cosas, pues lamento como no tener mucha certeza, sino más como reflexiones y seguir pensando, porque pues parece que hemos andado mucho, pero en realidad es poco, ¿no? Nos falta llegar a más lugares, transformar también nuestra postura, cuestionarnos a nosotras mismas y juntos construir nuevos futuros, nuevos presentes. Sin duda yo creo que eso es a lo que por lo menos yo desde mi cuestionamiento de la maternidad me hago todos los días. Los últimos 2 días releí ambos libros sin parar, o sea, estoy así cargada de citas y citas y citas de todas mis compañeras, y algo que me pareció pues muy curioso y muy real es que en la mayoría de los textos hay preguntas. Casi todos los textos hay dudas, hay preguntas al interior y preguntas al sistema y preguntas a la sociedad y preguntas a los médicos que violentaron partos y violentaron cesáreas y preguntas como las que nos dejas ahorita, o sea, que nunca se nos termine como esa chispita de la duda y de seguir dudando de nosotras mismas, de lo que vemos, de lo que nos han dicho, de lo que nos han impuesto y sobre todo en este tema de la maternidad. Ahora me gustaría pasar con Paulina Treviño. Paulina, me encantó tu texto porque creo que es el único de las 2 antologías que toca un tema que para muchas personas es tabú, y es el embarazo, la maternidad y la sexualidad. Muchas veces pues ese tema ni siquiera lo hablamos, ni siquiera lo abordamos, y tú te abriste mucho para poner ese tema en el centro y para que el resto de nosotras y ahora quienes puedan leernos pues puedan también reflexionar sobre ello. Voy a leer 2 parrafitos. Dice: cuando estaba embarazada a veces me retorcía por las noches. En realidad no deseaba tener sexo. La idea de que me penetraran me hacía estremecer. Solo anhelaba contacto, abrazos, placer. Me urgía tener orgasmos. Busco agujeros negros en Google y encuentro un artículo de National Geographic que dice: en estrellas jóvenes la fusión nuclear crea energía y una presión exterior constante que se encuentra en equilibrio con la fuerza de gravedad interior que produce la propia masa de la estrella. Sin embargo, en los restos inertes de una supernova no hay una fuerza que se resista a la gravedad, por lo que la estrella empieza a replegarse sobre sí misma. Sin una fuerza que frene la gravedad, el emergente agujero negro encoge hasta un volumen cero, en cuyo punto pasa a ser infinitamente denso. Incluso la luz de dicha estrella es incapaz de escapar a su inmensa fuerza gravitatoria que se ve atrapada en órbita, por lo que la oscura estrella se conoce con el nombre de agujero negro. Los planetas, la luz y otra materia deben pasar cerca de un agujero negro para ser atraídos dentro de su radio de acción. Cuando alcanzan un punto sin retorno, se dice que han entrado en el horizonte de sucesos, un punto del que es imposible escapar
porque requiere moverse a una velocidad superior a la de la luz. Estar embarazada, cierro la cita de Google, estar embarazada es adentrarse sin retorno a un horizonte de sucesos, pero un orgasmo embarazada es dejarse atravesar por la fuerza de gravedad que está encogiendo tu vida, chupándola hacia el centro de la panza, formando un hoyo negro cada vez más denso que brilla en la oscuridad hasta implosionar. Ráfagas de electricidad y calor se desplazan por la superficie entera de mi útero agigantado como una supernova. El orgasmo es redondo, me envuelve y acaba por jalarme hacia adentro. Es la fuerza gravitacional y yo soy esa luz que se eclipsa. Pues sí, hace poco leí en Twitter, me topé así sin buscarlo con una frase de alguien que mencionó algo así como, entré a un taller de escritura de la maternidad, no sé si hablaba acerca de este taller, pero me metí a un taller de escritura en la maternidad que parecía más bien club de mujeres resentidas, o como de mujeres que necesitaban terapia, y se trataba de todo menos de escribir. Y me choqueó muchísimo porque me sentí aludida. Me acordé de aquella vez que estábamos en el Zoom y yo... Fue de, estás embarazada, bienvenida a tu casa, ¿no? Y pasé los 9 meses encerrada con angustias y ansiedad. Yo, de ser la más hippie, aventada, me descubrí a mí misma siendo todo lo contrario. En fin, para no estar divagando, escribí algo al respecto de compartir, porque finalmente, taller de escritura, vamos a escribir, ¿no? Para poder ir al punto. Dice: creo que la maternidad te enraiza con la tierra. Y aquí, en medio de la ciudad y de sus maneras, la intuición de muchas mujeres que nos convertimos en mamás busca esa tierra y no la encuentra. Ni siquiera sabemos lo que estamos buscando porque hemos olvidado la tierra y lo que ella significa. Simplemente nos sentimos perdidas. Observamos la ciudad y sus maneras, en las que hemos vivido y crecido toda nuestra vida, como si fuera la primera vez, extrañadas. Podemos ver que la ciudad está rota y la rajada nos atraviesa, a nosotras y a nuestros hijos. Así me sentía cuando estaba embarazada, como suspendida, sin lugar, en medio de la pandemia, sin contacto, sin trabajo, sin contención, sin guía, sin protección. Siempre me consideré una persona fuerte, pero con mi criatura creciendo adentro de mí me desconocí. Anhelaba tanto poder concentrarme en esa sola actividad que era gestar, pero no encontraba el espacio racional para justificar el descanso, ni la contención que pudiera ayudarme a relajarme. ¿Qué es lo sexy? Googleo qué es sexy. Como pueden ver, yo googleo muchas cosas. Y me aparecen definiciones como ser atractive física y mentalmente, seguridad, sensualidad, glúteos firmes, la capacidad de generar deseo. Yo no me sentía con la capacidad de generar el más mínimo deseo. Me sentía preocupada. Me preocupaba el mundo al que estaba trayendo a un niño. En general, Google dice que los estudios confirman que la sexualidad disminuye durante el embarazo. No sabe decir si más por las hormonas o por diversas preocupaciones. Lo que yo sí sé es que durante mi embarazo yo tenía unas noches de deseo loco, pero no un deseo cachondo, sino un deseo de sentir y ser sentida, como si de eso dependiera mi contacto con este mundo real. Pero no había personas a mi alrededor. Todos estaban demasiado ocupados en sus cosas, mientras la vida, para mí, se puso en pausa por todos los flancos. Sentía que me caía por un hoyito que solo yo podía ver y necesitaba urgentemente un contacto generoso y amoroso. Es como si el embarazo de pronto me convirtió en una persona que no conocía, una persona que dependía de los demás. Así que en ese hoyito sentía que yo me caía por las noches. Una noche sentí que tal vez podía soltarme tantito, a ver qué pasaba. Y de ese recuerdo nació el texto que está incluido en el libro que nos une a muchas voces.
de esa independencia sexual cuando me sentía más necesitada y vulnerable. La panza me acompañaba y las sensaciones fueron así, como un eclipse. Esa imagen, el eclipse, me acompañó desde entonces y curiosamente me hizo asumir que estaba sola y que aunque esté rodeada de personas, criaré sola también. Hoy me costó mucho conectar con mi embarazo. Hoy. O sea, esto lo escribí hoy. Aunque haya ocurrido hace relativamente poco. Mi sentimiento de soledad se redimensionó durante los últimos 40 y tantos días al saber que en este mismo momento hay 5.500 mujeres que están o van a parir durante noviembre en Gaza y que a falta de recursos médicos están haciendo cesáreas sin anestesia. Me imagino cuáles son las posibilidades de llevar una lactancia elegida en donde carece el agua potable. Ni qué decir de todas las pérdidas de seres queridos. Y de cómo cuidar a un niño amputado. O cómo cuidar a un niño mientras te hirieron de gravedad. ¿Cómo es un embarazo en medio de una zona de guerra? ¿Cómo es parir ahí? Y es cuando entendí que el feminismo tiene tantas aristas. Esto no niega mis sentimientos ni mi realidad, pero si me considero a mí misma feminista, tengo que interesarme también por estas realidades que son atravesadas por otras muchas circunstancias políticas, racistas, externas, pero que hacen ver a la mía muy, muy, muy chiquitita. Yo no sé si algún día este mundo sea capaz de ser un espacio amable para las infancias, en donde las mujeres no seamos quienes, en general, recibamos los embates mientras protegemos el espacio seguro que necesitan nuestras criaturas para crecer. Pero sé que requiere de la participación de todes y se crea con nuestra participación activa en nuestros círculos inmediatos. Y a veces, entré a este museo y de pronto veo que no hay, es de memoria y tolerancia y no hay absolutamente nada de esto que está pasando y me da muchísima frustración. Siempre hablamos de que maternar es un verbo que se conjuga en colectivo, ¿no? Y eso es un poco de lo que les queremos dejar ahí, de cómo la soledad es enemigo de la maternidad y una sociedad siempre es mejor si en ella participan todos en la crianza de sus individuos. Por último, me gustaría citar a Isabel Zapata, que es nuestra gurú, que le mandamos muchos saludos, muchos besos, que no pudo acompañarnos porque es tan famosa que anda en otra presentación y mañana tiene otra y así. Pero ella decía, si Pequeñas Labores tuvo como objetivo crear las condiciones para que habláramos, lo cual es ya un acto revolucionario, estas antologías son un esfuerzo por lograr que nuestras voces sean escuchadas. Y de ahí también el título de las antologías y de nuestra colectiva, A Muchas Voces. De repente me pregunto, ¿por qué si hablamos de esta maternidad y que estamos solas? Porque somos mamás por un hombre. Entonces, ¿dónde está esa parte que nos hace ser mamás? O sea, somos mamás. Al tener una pareja, no podemos hacerlo solas. Entonces, nos quejamos de algo que no estamos involucrando a la otra parte, ¿no? Estaría bien padre poderlos como involucrar, como que sepan, que se enteren más de nuestro sentir, ¿no? Parece que no, como que nos quejáramos, pero tendríamos que involucrarlos para hacer equipo con ellos. Yo no estoy en contra de ellos y no los veo aquí. ¿Cómo hacer para involucrarlos? ¿Cómo hacer para invitarlos? Pero ¿por qué no los involucramos más? ¿Qué nos hace falta? Ahorita que formulabas la pregunta, estoy totalmente de acuerdo con el involucrar, que finalmente, si pudiéramos criticar a algo que luego, digo, no voy a decir todas las mujeres porque no sé, pero mi observación ha sido que luego a veces tendemos muchas, al menos en mi familia, observo a mi mamá, a mi abuela, a muchas amigas, a querer controlar a veces el entorno, ciertas cosas, y nosotras mismas a veces excluimos, ¿no?
Pero, habiendo dicho eso, creo que también dijiste ahorita algo que gracias a los hombres nos hicimos mamás. O sea, creo que nos hicimos mamás gracias a su esperma. Pero ser mamás no es igual a maternar. O sea, gracias a su esperma nos embarazamos. Pero creo que el ser madre va más allá del embarazo y de gestar, porque ese es un proceso de la naturaleza. Pero maternar es un verbo que ocurre en el tiempo. Y aunque hay casos donde sí hay una participación del hombre, etcétera, creo que todo esto ocurre porque en general la historia nos ha mostrado que el verbo maternal, ellos mismos no participan de ese verbo maternar y que hay un abandono, porque no es lo mismo embarazarse y gestar que ser madre y maternar. Entonces, eso, nada más poner esa diferencia y que sí hay una responsabilidad nuestra, pero existen números de paternidades abandonadas, o sea, hay algo que no se puede negar, existe una violencia, y por eso es necesario que exista un día, ¿no? Un día contra la violencia, porque tiene que haber, no es necesario un día contra la violencia contra los hombres como género, porque no es necesario, ¿no? Debería existir un día en contra de la guerra, porque los hombres sí son carne de cañón, o sea, ellos sufren de muchas cosas, también por su género, pero como soldados, como carne de cañón, ¿no? O sea, sí, pero en el sentido de este contexto que tiene que ver con el maternar, con los cuidados, sí hay una autoexclusión de su parte observable en la historia de la humanidad. Nosotros no los tenemos que traer, o sea, también es una cuestión de que ellos tienen que reflexionar y decir, somos parte de, y por qué otra vez las mujeres estamos a la vanguardia, pensando, reflexionando, escribiendo, cuestionándonos y estando en estos lugares donde no hay un solo hombre. Pero en general, o sea, esperemos que ellos vengan y hagan ese tipo de debates donde ellos se cuestionen sus propias violencias, ¿no? Su propia trayectoria histórica, esperemos que dentro de poco su paternidad, ¿no? Entonces, pues sí, hacen falta definitivamente. Yo pensaba, otra vez vamos a estar las mujeres y ellos ¿dónde están? ¿No? En una reflexión de un 25N somos otra vez nosotras, y por eso insistía como en yo estuve piense que trascender, o sea, más allá de aquí, ¿qué vamos a hacer? O sea, sí estuvo dura la pandemia, sí estuvo solitaria, pero ¿qué vamos a hacer? Vienen otras mujeres, pues hagámoslo mejor, ¿no? Creemos, si estamos aquí es porque creemos que podemos encontrar soluciones más allá de nosotras y expandir, y que los hombres también vengan después también y a debatir y piensen y escriban y todo. Desde la literatura es muy reciente que se empieza a abordar el tema de la maternidad y lo doméstico como tema que vale la pena leerse, ¿no? O sea, desde la literatura, y ahora pues ya hay como mucho que podemos consumir sobre el tema, pero antes no era considerada como una gran hazaña, tipo Moby Dick o ir a la guerra, ¿no? O sea, cuidar hijos, amamantar, el parto, todo eso se vivía en silencio, o sea, ni siquiera las mujeres lo considerábamos importante, me refiero, digo las mujeres, hablo en plural, pero como género, ¿no? Estamos apenas entendiendo, ¿no? O sea, también, y la importancia que tiene todo eso, como ya dijimos, porque los cuidados sostienen al mundo, y claro que nos urge que estén aquí los hombres, ¿no? Que no se lo pierdan también, porque también en estos roles de género que se nos han impuesto, donde los hombres son los que salen a la afuera, trabajan, proveen, y las mujeres se quedan en el ámbito de lo doméstico, hacen de comer, cuidan a los hijos. No funciona, o sea, ya creo que podemos llegar a la conclusión de que no funciona. El mundo lo tenemos que sostener entre todos, y los cuidados los tenemos que llevar a cabo todos, y las reflexiones y las lecturas, todo también las tendríamos que estar haciendo todos, ¿no? Eso es lo que sería deseable. ¿Cómo trasladar este espacio que, a mi óptica, y agradezco también que lo hayan
comentado en el panel, sigue siendo de privilegio. El poder tener un espacio en donde reflexionar, decantar la pluma y los sentimientos es de privilegio. ¿Cómo trasladar lo que sale en ese espacio de privilegio a una acción concreta que ayude a esas maternidades que nunca, probablemente, vayan a tener este espacio de pausa, en donde puedan decantar su sentimiento en una pluma? ¿Qué podríamos hacer las personas que estamos en este privilegio, que ahora mismo podemos estar sentadas escuchándoles, para poder activar canales de acción puntual a favor de esas mujeres que no tienen este privilegio? Nos toca estar conscientes del privilegio que tenemos a cada una de nosotras, cuál es el privilegio que tenemos que otras no. Los entornos que yo veo, que yo conozco, son de mujeres que no pueden aspirar a tener una habitación propia porque viven hacinadas, porque viven en una colonia periférica, porque no paran en todo el día, porque además de que se dedican a la crianza, además tienen un puesto en un tianguis, porque toman el transporte público, porque regresan en la noche, porque sufren violencia, ni siquiera se pueden parar a reflexionar si están hartas o no de su marido, del tedio, de lo doméstico, hartas de cocinar, ¿no? Ellas no tienen espacio de parar porque viven y su día a día se trata de sobrevivir, de mantener, de sostener económicamente, de pensar con qué dinero se come mañana, ¿no? Nos toca como mujeres a las que tenemos los privilegios, porque los tenemos, cada una distintos, unas más, otros menos, lo tenemos desde donde nacimos, el color de nuestra piel, o sea, todo, ¿no? Lo que pudimos o no estudiar, en fin, pues estar conscientes de eso, ¿no? Dalia tiene también un concepto que a mí me dejó wow, que son las vidas de las mujeres que importan versus las vidas de las mujeres que no importan, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ella cuestiona el tema del paro de mujeres, para visibilizar cómo hacemos falta las mujeres en los espacios laborales, en los espacios públicos. Ella dice, eso, o sea, ella lo critica brutal, ¿no? Dice, eso no sirve para nada, y eso es desde el privilegio, y es desde el feminismo blanco hegemónico, y desde el feminismo del cuarto propio, porque pues hay mujeres que el 9M no pueden parar, ni siquiera se enteran que existe. Nuevamente son las que ya dije, ¿no? Entonces, para que tú puedas parar, dice, ¿no? Pues tú tienes a alguien que está haciendo chamba para que tú sí puedas parar, ¿no? A lo mejor incluso vino a trabajar a tu casa tu empleada doméstica. A lo mejor la persona que te cuida a tu hijo sí está ahí porque tú estás en home office, porque estás... O sea, en fin, quiero decir, ella dice eso, ¿no? O sea, como las vidas que importan y las vidas que no importan. ¿Cuáles son? Y yo creo que es un desafío que tenemos ahí de frente, ¿no? Como mujeres, como madres, de preocuparnos por las vidas de las otras, ¿no? Por las maternidades de las otras. No solo de mis amigas del taller de literatura, que como tú bien decías, si lo pudimos cursar cada una desde nuestra posición y nuestras diferencias, pero es porque sí pudimos darnos ese espacio, porque lo pudimos pagar poquito, lo que sea que nos haya costado, porque, en fin, ¿no? Porque llegamos ahí también debido a privilegios que tenemos. Y nos toca pensar en aquellas mujeres que no los tienen, y en sus vidas, en sus ámbitos domésticos, en sus maternidades, en sus hijos, en los problemas que tienen. No desentendernos como de yo voy y me sigo superando y voy a romper otro techo de cristal porque yo tengo que llegar a costa de las vidas de otras mujeres, que esas no importan tanto, la mía importa más. Lo dejo como pregunta porque no tengo respuesta, pero siento que es una cosa que tenemos que estar constantemente reflexionando. ¿Están incluidas mujeres que han tenido embarazos y hijos con problemas? Porque hay muchas mujeres que no tuvieron la fortuna de que sus hijos llegaran a buen término, que nacieron con algún problema. Y ellas necesitan mucho, mucho apoyo. Cuando nos reunimos en estas sesiones los sábados a seguir escribiendo, seguir reflexionando, nos hemos encontrado con infinidad de historias. No existe la maternidad, existen las maternidades. Cada una nos enfrentamos a una realidad, a un contexto, a un privilegio, a algo completamente diferente, y las vivencias, por más universal que sea la experiencia de parir hijos, de tener hijos, de cuidar, la experiencia siempre es individual y particular, ¿no? Y nuestro espacio es un espacio abierto para esas reflexiones. En los talleres, Isabel
nos compartía lecturas para reflexionar sobre diversas maneras de maternar, cuando te toca maternar hijos de tus parejas que no son tus hijos, maternar a tus propios padres porque están enfermos, maternar hermanos porque tienen alguna discapacidad o porque la violencia arrebató a tus padres, a tu madre, y entonces como hija y por esta adjudicación de género tuviste entonces que hacerte cargo de ellos y maternarlos. Leímos sobre maternar hijos con discapacidad, maternar como mujer con discapacidad. Leímos sobre maternidades de hijos e hijes trans, de maternidades de hijos que fueron violentados o hijas que fueron violentados, asesinados, que fueron desaparecidos. También leímos y reflexionamos sobre la enfermedad. Es decir, creo que así como lo mencionas de que no todas estamos y decidimos ser madres bajo este privilegio de elegirlo, hay personas que no lo han elegido. También el resultado de nuestros embarazos, los transcursos de nuestra crianza y todos los obstáculos que nos hemos tenido que enfrentar nunca son iguales para ninguna mujer. Entonces, en este espacio siempre estamos abiertas a ese diálogo, a esa reflexión. Les agradecemos mucho, mucho que hayan estado el día de hoy escuchándonos y descarguen nuestras antologías. ¿Cuántas de nosotras aquí tenemos a nuestras criaturas en otros lugares mientras estamos aquí sentadas hablando de maternidad, ¿no? Y eso un poquito habla de cómo el sistema sigue siendo mismo, ¿no? Estamos acá y hablamos y compartimos, pero nuestras criaturas están lejos, ¿no? Lejos afuera, lejos en otra casa, lejos en otro país, pero están lejos, ¿no? Así que muchas gracias a todas ustedes por platicarnos, por compartir. Muchísimas gracias por poner el foco en un tema muy necesario, ¿no? Y muchísimas gracias a todos los asistentes, las asistentes. Ha sido un placer absoluto por parte de la Cadera en esta primera jornada en el marco del 25N. Esperamos que sean muchas más. Esperamos que todas nos puedan acompañar. Muchas gracias y al Museo de Memoria y Tolerancia.